Saludos mis amigos y bienvenidos nuevamente a su programa conservador favorito, el Che de la Derecha. Gracias, primero que nada, por todos los likes, por todos los shares, por todos los comentarios, que tenemos hasta la diva de la derecha contestando comentarios. Wow, y sí. están súper... Oye, y by the way, llegaron nuevos de Princeton, Texas, nos están viendo. Qué nice. Brooklyn, Oklahoma. Tenemos 25% de nuestros subscribers son de los Estados Unidos. Qué Está bueno. llegando el mensaje allá también a la... Yo no le digo la diáspora. A los boricuas que viven en los Estados Unidos está llegando el mensaje de la derecha y eso para mí es súper honrado, de verdad que agradecido. Y hoy me acompaña nuevamente la diva de la derecha, la licenciada Laisha. ¿Qué ha pasado? Qué bueno tenerlos aquí. No pude estar la vez pasada. Che es bien bueno, como siempre les he dicho, coordinando agenda. Excelente. Yo pienso que él debe ser party planner. Jorge, no es fácil, ¿viste? Eso fue conseguirlo. Así que agradecida, estoy viendo los comments y los estoy contestando. Y me llena de mucho orgullo saber que nuestros hermanos puertorriqueños que están en Estados Unidos nos están viendo. Así que seguimos creciendo y eso es gracias a ustedes. Así que voy a seguir comentando. Y hoy tenemos... Nosotros hemos hablado de invitados de lujo aquí, pero hoy... ¡Qué fastidio tenemos la más para que pegada. estuviera aquí! Está loca de La tenerla. Laisha me dio más follow-up. Le digo más follow-up que una cita vamos para comprar un carro en un dealer. a presentarla rápido porque aparte de ser secretaria y miembro del gobierno actual, es mi amiga hace muchísimos años y como yo también tuvo un camino de... ¿Verdad? Yo dije aquí que yo fui director de finanzas del Partido Demócrata. Así que... Sin más que esperar, primero vamos a presentar a mi amiga, la licenciada secretaria del Departamento de Asuntos Consumidor, Valerie Rodríguez Erazo. Valerie. Échale, bienvenida, estamos A todos pompeados. los que nos están viendo, saludos a todos, qué honor estar aquí. Gracias, Qué gusto de verdad. tenerla. Oye, a mí se me había olvidado, tú fuiste demócrata. Y Me había cuando el olvidado. presidente del Partido Demócrata era Roberto Prats, que era otro tipo de... ¿sabes? No es el Sí, Partido Demócrata de hoy. Sé que no es un tema para ti, ¿verdad? Pero para mí poder decirlo. Y antes de seguir, quiero honrar la memoria de Charlie Kirk, que descanse en paz. Él, su Amén. familia, sus hijos, de parte de nosotros, a una persona que venía dando un mensaje con el que nos identificamos y lamentablemente pues fue víctima de la violencia política que se condena de cualquier lugar. Valerie, nosotros siempre empezamos con un segmento que se llama ¿Quién es? Ok. Y tú escoges desde dónde quieres empezar. Puedes Pero- empezar desde los 3 años hacia adelante, puedes enmarcarlo, quizás a lo mejor dice, pues mira, mi tiempo de high school fue un boquete, lo vamos a esquipear, vamos a comenzar. No, donde ustedes quieran. Como tú ¿No te quieras. problema? ¿Quién es Valerie Rodríguez Erazo? ¿De dónde vienes? ¿Quién es? Wow, nunca me han hecho esa pregunta. Pues vengo de una familia política. Cuando nací ya mi papá era representante, creo que en ese entonces. Mi mamá, los dos de escuela pública. Mi papá lo becaron en Cornell sin tener idea que era Cornell University. En Ítaca. En Ithaca, mi mamá también viene de escuela pública, siempre los dos eran alto honor, estudiaron, hicieron sus maestrías, mi papá decidió, siempre le llamó esa vocación de ser servidor público, fue representante y luego, ¿verdad?, siguió su carrera. Mi mamá es una fajona toda la vida, tú la conoces, ha trabajado. Katy, excelente mujer. Excelente madre, siempre Ahora. hacía de todo, alcahueta, yo saqué los alcahuetas de ella y en Beliquera. Súper activa, tiene más energía que yo todavía. Estadista de cuna, como yo digo, pero luego más adelante en universidad por convicción. Pero como tú, tuve mis comienzos, también era demócrata, fui parte del Young Democrats. Yo era la National Committee Woman de los Young Democrats. Mi papá fue chairman por muchos años del Partido Demócrata. Mi mamá es demócrata. Pero dato curioso, las 3 hijas le salimos republicanas. Así, Nicole. Nicole es republicana, yo, y Cristi era la menos que le gusta, pero se casó con un republicano y también está ya bastante republicano. Sí, porque Jorge es republicanísimo. Sí, Y se Elías casó de con toda un la cubano. vida. Pero Elías yo lo conocí. Elías de toda la vida. Pero dato curioso que la gente dice, ay, ella se cambió. Alejandro García Padilla me dice todo el tiempo, tú te cambiaste cuando te casaste y yo. No Si tuve supiera. No, de hecho, yo a veces tengo... La gente jura que no tiene criterio propio, me No, caso. pero yo me imagino, porque como él me conoció. Ajá. como Sí, pero algo que te que conoce a ti sabe que tú no eres. Sí. Y yo es más, y después de tener hijos, me fui moviendo más y más. Y hay ciertos issues que soy mucho más de la derecha que mi esposo. Me ¿no? encanta. Pero fue para la de Mitt Romney que yo me cambio. Y yo hice un análisis bien sencillo. Esa es la de Obama, la segunda.
La primera. La segunda. La segunda de Obama. La segunda. Ajá, yo hice campaña para la primera de Obama. Sí, porque la primera fue McCain. Sí, para la segunda. Y fue un ejercicio que cualquiera lo debe hacer, porque tú sabes, aquí no es que hay uno bueno o uno malo, es hacia dónde tú te inclinas, cuáles son tus valores, cuál es tu visión de gobierno. Exactamente. Y yo recuerdo simplemente hacer en uno de los, ¿te recuerdas el primer debate? Que Mitt le fue brutal. Porque Obama es un tipo muy elocuente, o sea. Lo tomó por sentado y no se preparó. Y yo me recuerdo que yo me impresioné un montón con Mitt Romney de lo bien que le fue en ese debate. Y yo hice un ejercicio bien básico. Yo no estaba ni casada en ese entonces. Yo hice una lista. Ok, what are the issues? ¿Cuáles son los issues? A ver dónde yo estaba. ¿Dónde te posicionaba? Yo misma sentía que yo no era tan demócrata. Y lo hice y me fui uno por uno. Sí. Y me di cuenta todo. O sea, cuáles son tus creencias en X, Y, Z. Y yo decía, ok, Valerie ya acepta lo que eres. Eres republicana. Valerie, no luches más. Y desde ahí. Déjame decirte que aquí lo hemos... O sea, y ese es el Partido Demócrata de aquel tiempo que era mucho más moderado. Correcto. Imagínate el de hoy, que acabo de hacer un reel ahora mismo de 64% de los demócratas creen que el socialismo es el modelo de gobierno correcto. Y no me sorprende, y eso sigue en tendencia. Y por eso la preocupación de muchos padres, yo como madre, que una vez los envíes a la Universidad de Estados Unidos. Exacto, tú quieres que vayan a la gran universidad de la Ivy League, y a la Ivy League es una cuna de que... Bueno, yo estoy en Cornell. Fui en parte, ¿verdad?, para cumplir ese. Mi papá siempre me decía, ay, yo añoro que una de mis hijas vaya a Cornell. Yo estuve en verano en Ítaca y me tocó, pero en verdad estuvo brutal. La escuela es espectacular, los maestros son espectaculares. O sea, ¿Qué estudiaste en Cornell? Ciencias políticas, yo le hice en government. Y hice un minor en historia. Y ahí seguía, trabajé un año en Washington, D.C., y de ahí fui a la escuela de Puerto Rico, a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, a estudiar Derecho. Pero sí, todos mis maestros, todos. ¿Eran liberales? Todos, demócratas. Entonces yo estaba estudiando ciencias políticas. O sea que era evidente que yo iba a ser demócrata. Y no es hasta que vi ese debate, empecé mi propio negocio, como quien dice, yo empecé mi propio, lo que fue después mi bufete, que creció bastante. Y que ahí es que tú te das cuenta. Cuando llegas a poner la primera nómina, las líneas de crédito. Todo. Y yo siempre digo, una cosa es la filosofía bien bella que te enseñan en la universidad. La otra cosa es cuando tú lo vives. Claro. Y cuando sale de tu bolsillo y cuando tienes que montar un negocio. Por eso es que me parece curioso en este transcurso, y me imagino que hablaremos un poquito más, que me tratan de pintar como esta ultraliberal, porque esta secretaria del DACO, y yo, si supieran y me conocieran. Exactamente. Y por eso yo quería traer, yo sé, Laisha estaba insistiendo en que tú vinieras, uno porque está pegado, dos porque es fan, pero yo le decía... Créeme, yo he estado en la mesa con Valerie, la republicana, y para mí yo te veía cuando empezaste, la primera vez que yo te vi haciendo algo que yo decía, esa no es la Valerie de la mesa republicana, porque fue lo de los parkings. Y yo quiero empezar con el tema de umbral. ¿Ya terminamos con el segmento? Espérate, de quién lo más importante. Wow, el ADD. Sorry, madre de dos hijos espectaculares. ¿Qué edades tienen? Se llevan 14 meses. Fernando tiene 10 años y Charles tiene 9. Qué bien. Con mismos intereses, porque el interés de ellos todo es soccer, todo es fútbol, eso es lo único que se habla en mi casa es del soccer. Uno es del Barça y otro es del Madrid, o sea que te puedes imaginar las conversaciones en mi casa. Pero a pesar que son bien distintos en personalidad, tienen de nuevo intereses comunes y nada, y eso es igual de embelequera y activa que me ves como secretaria del DACO, así soy como mamá. Estoy bien envuelta en todo lo que es soccer. Estás en surf. Surf, es el programa que está pegado. Sí, y yo estoy... Todo el mundo se ha ido a surf. No, Le han hecho un boquete a Fray Comán. Ayer estaba en Fray Comán jugando, ayer domingo, sí. Es un excelente club y yo soy hasta delegada del equipo y estoy en todos los viajes, soy la fanática número 1 de mis hijos y nada. Y en parte yo creo que uno hace esto porque es bien fácil. Siempre me hacen la pregunta, Diely, ¿por qué te metiste tú más que lo has vivido? Y nos ha tocado momentos buenos y momentos bien malos. Pero ¿por qué te metes en esto? Y viviendo allá afuera, yo viví 3 años en Florida, en Miami. Y te das cuenta de algo. Y viajando el mundo con todas estas amigas latinoamericanas y tú viendo cómo Latinoamérica sigue echando hacia adelante. Hay unos países que están desarrollándose espectacular y uno se hace la pregunta, ¿y por qué Puerto Rico nos ha tomado tanto? Y la realidad es porque todo el mundo se monta en un avión y se va. La gente se quita. Y es la verdad. Y no es por... eso no es que es algo malo. Es que pues tenemos el beneficio de ser ciudadanos americanos.
Y en vez de ponerle empeño a la isla, nos vamos, porque es más fácil brincar el charco, porque pagan mejor, porque la calidad de vida es El mejor. agotamiento también de los procesos. Procesos, Eso yo dice digo, Jorge de Lille, porque aquí está el JetBlue. te va. Te vas en tu Y guagua, entonces, en el JetBlue. por eso es que cuando me preguntaron, Diablo, ¿y por qué te metiste tú de todo lo que... Y yo dije, bueno, porque al final, si no hay más gente como nosotros, profesionales, que estén dispuestos a poner su granito de arena, no veo cómo vamos a echar para adelante. Aprovechando la coyuntura, sé que has mencionado varias veces que en tu vida habías pensado ser secretaria del DACO. Jamás. Cuéntame cómo reaccionaste cuando recibiste la llamada. Es bien cómico. Nosotros respaldábamos a Jennifer siempre, entendía que era la persona correcta, que en Puerto Rico estaba buscando un cambio. Es una persona que tiene unas energías increíbles. Y yo recuerdo que ella me decían, yo necesito más mujeres como tú, que sepan ejecutar, que sepan bien, que estén bien activas. Y me recuerdo que en enero hablamos, pero era para otro puesto totalmente distinto. Y en ese momento yo como que, ay no, Jennifer, yo te lo agradezco que hayas pensado en mí, pero como que todavía no me... Ah, dijiste que no primero algo, no sabía. A otro puesto. Sí, nosotros estuvimos en conversaciones. Ella me pidió mi resumen como para noviembre, después de ganar las elecciones. Me recuerdo tener esta conversación. Ella quería muchas mujeres en el gobierno, o sea, ella Sí. cree en las mujeres. Oye, y nosotros las mujeres puertorriqueñas... somos Porque de los las que hacemos 10 puertorriqueños cosas a la vez. estamos cansados de los jefes de agencia mongo. Perdone por la nota al calce. Perdón, ¿verdad? Y aquí, pero en verdad, yo digo que, y especialmente la boricua, nosotras tenemos un don de hacer 10 cosas a la vez. Es correcto. Pero nada, ¿cuándo fue que ella me llamó? Finales de marzo. Ujú. Que yo jamás pensé en ese momento. Es más, ya yo tenía mis planes con mis hijos, estaba en campamento, torneos, 1000 cosas, ya yo. Y ella me dice, Valerie, te necesito en tal puesto. Y yo, ¿qué? Me dice, sí. Y me recuerdo, fue como... Y nada, lo discutí con mi marido y yo, diablo, no le puedo decir que no de nuevo a la gobernadora. Y ahí le dije, pues está bien, dale, vamos. Y Sí, me porque dijo, decirle dos veces no. no, y ella con nosotros ella es bien querida. Yo sé que obviamente ahora es la gobernadora y pues obviamente siempre está la crítica constante, pero el que la conoce a su nivel Sí, personal. ella es súper cool. Para Es janguear es un súper pane. cool. Y su esposo, él es un bonachón, él es bien buena gente. Pero nada, el punto es que pues ahí acepté el reto y nunca, de hecho, yo como abogada litigante nunca había ni comparecido en el DACO. En los casos que llevamos, no sabía del DACO. Me ha tocado aprender mucho, pero es una agencia, es bien chula, es una agencia chiquita. Si me preguntas a mí, necesita mucho más personal para el volumen de querellas que atendemos y recursos, pero y ahí todo el mundo se quiere y hay de todos los partidos y hay como un compromiso genuino con la agencia. Eso es lo que veo. Pero ahí es Qué que voy, bien. ahí es que voy, que llego a la dicotomía, es la palabra. Fíjate las dos cosas que han dicho, las dos, que se identifican de derecha. Necesitan más gente y más recursos. Eso es coger más empleados para el gobierno y gastar más en el gobierno. A lo que voy es cómo tú compaginas, porque esa agencia nació de Rafael Hernández Colón y el papá de los Ortiz Álvarez, que Sí. son de izquierda, o sea, liberales, pero Hernández Colón era centro derecha en su momento. Pero el DACO de sí lo que es intervenir con la empresa privada. Pero ¿de qué manera? Qué bueno que me traes el tema. Y no sé si ya nos metemos de lleno en esto. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo, antes de ir a todos los parques y todas las cosas que has hecho, cómo el DACO nace? ¿Por qué? Primero que nada, explica lo que es el DACO y cómo eso tú lo compaginas con la libertad económica. Ok, bello. El DACO para mí, la mejor manera es arroz y habichuela y explicarle a la gente qué es el DACO. Porque ahora piensa que es solo parking porque me ven bien activa. El DACO tiene dos funciones. Está la de fiscalización, que están nuestros inspectores. El DACO tiene en Puerto Rico la agencia que vela por todo lo que es pesas y medidas, es el DACO. A nivel federal, en muchos departamentos, en muchos estados, el Departamento de Agricultura, que tiene el DACO es como una oficina dentro del Departamento de Agricultura. En otras agencias es como una agencia como nosotros, como el DACO. Esa función de inspectores, eso es federal, eso está en la Constitución de Estados Unidos, todo lo que es weights and measurements, y es que el Estado tiene que garantizar que toda balanza que se utilice en el comercio, en efecto, esté dando Eso está el en la número Constitución. justo, weights and measurements, búscalo, creo que es como la sección 8. Tome. Y Yo pues, me claro, acabo de porque te enterar. van a Yo cobrar. también. ¿Cómo va a pasar la reválida? Esa pregunta no salió. ¿Y en qué tú tienes que garantizar? Porque Dime que lo dieron en Constitucional 1 y me muero. y de hecho, en Puerto Rico solamente tenemos un metrólogo, deberíamos tener más, que es el que certifica. Ellos tienen que cobrar unas certificaciones a nivel federal. El gobierno federal lo certifica y ellos
son los que cercioran que en efecto cualquier medida que se utilice en el comercio sea la exacta, porque si no, el comercio puede cambiarla para aprovecharse, porque recuerda, la mayoría es que hay un cobro envuelto, ¿no? Entonces, eso es una función que lo tienen todos los estados y en Puerto Rico la hace el DACO. Los otros inspectores, esos son los inspectores de pesas y medidas, que necesitamos que es 21 para todo Puerto Rico. O sea, son muy pocos. Y están los inspectores de fiscalización, que el DACO tiene 23. Y esos son los que van a los comercios a verificar que prácticas ilícitas, que todo tenga su precio, que el comercio esté cumpliendo con los métodos alternos de pago. Depende de qué comercio, que los estacionamientos estén cumpliendo con la ley de estacionamiento y así sucesivamente. O sea que ese es el aspecto de inspección que tiene el DACO. Entonces, el otro, que a veces él no es el que tú ves más vocal, es que el DACO es un tribunal. O sea, que el DACO tiene funciones cuasi judiciales. Entonces, ahí están todos los abogados. Entonces, ¿qué hace el DACO? Tú como consumidor, tú puedes querellarte contra un comercio por muchísimas cosas. Entre eso, pues, compré un carro, estaba en garantía y ahora no me la quieren honrar. Eso pasa un montón. Esto pasa un montón. De hecho, las quejas número 1 del DACO son de la industria automotriz. Yo pensaba que era lo de las placas. No, es la 2 en algunas regiones. Es por la clásica milla, es los vehículos. Que no te cumplen la garantía. Pero hay de todo. Yo estos días estaba visitando la región de Ponce y hay una señora que estaba haciendo su querella, compró un carro en junio, a los 10 días le empezaron 1000 problemas en el carro y el dealer no se los quiere arreglar. Y no se los quiere arreglar. Lleva más, que estamos en septiembre, Sí. con su carro nuevo de paquete y todavía no se lo dan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la importancia del DACO? La mayoría de esa gente no tiene dinero para coger un tribunal. Ya. Entonces, los dealers, y hay muchas quejas también de dealers de carros usados, son los más que recibimos quejas. Pues, ¿qué pasa? Muchas de estas personas que van no conocen sus derechos, no conocen un abogado, son personas de bajos recursos, personas de edad mayor, o sea, 60 plus, que no están ni las de pelear, ni se siente que tienen las herramientas para pelear con el dealer. Tú sabes que en Puerto Rico hay una ley que si el dealer, que es un carro en garantía, te está dando problemas y requiere más de 5 días, te tienen que dar un loaner. ¿Esa es la ley Limón? No, en Puerto Rico no hay ley limón. ¿No la Que todo el mundo pasaron? ha visto, no hay ley limón. Porque Georgie Navarro la radicó. Sí, pero no hay ley limón. Pero este tipo de cosas. ¿Y No cuántas lo sabía. veces tú no has ido al dealer, te dejan tu carro por semana y el dealer no responde? El loaner, si Si es es más de 5 días, Es el ley. dealer te tiene que dar. Es ley, está en el reglamento. ¿Por qué? Porque si tú compras un vehículo nuevo y está en garantía, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué? Y eso es lo más que tenemos. O que me lo pactaron a un precio y de repente cuando llegué ahí, que esa es la famosa práctica de anuncios engañosos, que en Estados Unidos se le dice el bait and switch. Yo te anuncio este vehículo. Tú lo has visto, un Toyota, 289 al mes. ¿Qué carro en Puerto Rico paga 289 al mes? Eso es mentira. Pero piensen, no gente como nosotros que somos abogados. Piensa en el puertorriqueño de a pie, de la población de adultos mayores. Pues ellos van pensando y cuando llegan ahí, le chequean el crédito, lo tienen a base firma con esos contratos con las letras así. De repente es el doble. Y la presión que reciben esas personas para firmar. O sea, este tipo de cosas. Y para eso está el DACO. Entre las otras muchísimas, o sea, de nuevo, ahora estamos cogiendo placas solares, pero piensen todo. El contratista que llegó a tu casa, tú le diste el depósito, se desapareció. Entonces, siempre escuchaba a los que dicen que el DACO no va a existir, siempre son gente que tiene los recursos para poder ir al tribunal y entablar un pleito. Y pagar abogados y correr todo el curso. Nosotros tuvimos una discusión en uno de los podcasts con el tema de los estacionamientos. Ok. Y que Julio trae y dice, pero ¿cómo me va a decir a mí el precio que yo tengo que poner? Que ese terreno lo pagué yo, que esa inversión la hice yo, el precio lo debo establecer yo. Y yo le dije, estipulado. Lo que pasa es que estas intervenciones, y usted me corrige, ahí vale el parking por 20 pesos y cuando tú llegaste, te estacionaste en el caramba, traíste tú tu carro, lo buscaste tú tu carro, así hay hasta cierto punto, pues, hasta cierto punto no, está siendo engañado. Pero en una entrevista que le escuché, y eso ahí sí que como que dice, wait, después de haber tenido la discusión con Che, si entendí bien, hay un economista en el DACO que establece unos márgenes de precios para los estacionamientos. Ahí fue que yo dije, no. ¿Y lo puedes explicar? Sí.
porque yo, de nuevo, escucho toda esta gente los podcasts que me critican sin saber. Sí. En Puerto Rico hay una ley. O sea, Ya. cuando a mí me nombraron este puesto... Y usted ha yo sido, pasé- perdone que le interrumpa, usted ha sido bien transparente en ese sentido. Este es el derecho vigente, yo lo tengo que hacer cumplir. Así que, Exactamente. Y yo como secretaria juramenté y pasé un proceso de Sí. confirmación y yo tengo que hacer valer la ley. claro. Y a aquellos que no les gusten estas leyes, pues cabileen para que las derroguen o láncense al ruedo político y cambien la política pública. A mí me chocó también cuando yo me senté a empaparme de los 1000. El DACO regula tenemos sobre 58 reglamentos, tenemos sobre más de 30 leyes que nosotros, industrias que uno dice regulamos, pero que estamos todo el tiempo fiscalizando, pero verdad que no se aprovechen del consumidor, porque ese es el norte. Y a mí me chocó también, la tarifa. Pero cuando tú lo ves y lo ves como yo digo, en Puerto Rico, o sea, somos una isla 100 por 35. En Puerto Rico se presta para que hayan, si no monopolios, por no decir la palabra monopolios, pero circunstancias únicas, que si el Estado no se envuelve, yo pienso que se presta para aprovecharse. Y vamos con el Coliseo de Puerto Rico. Coliseo de Puerto Rico, todos esos predios, la gran mayoría son todos del gobierno de Puerto Rico. O sea que no hay una inversión de que es mi terreno, es mi propiedad y yo lo establezco. La vasta mayoría son terrenos del pueblo de Puerto Rico. Alquilado. Que te dice alquilado según contrato de arrendamiento Que lo convierten en parking. y lo convierte en parking. Y voy ahora a hacer la comparación porque esto ocurre en todos los estados. En la Florida, en Miami Beach se regulan rates. Tú no puedes hacer el parking que te dé la gana y cobrar X número porque te lo regulan. En el estado de Florida te regulan los rates de los hospitales, de los parkings de los hospitales. Hay otros estados que te regulan por todo, ¿sabes? Y obviamente te puedo dar otro ejemplo y son la mayoría de estados demócratas, pero en la Florida te regulan. Florida y Texas son la madre de los estados republicanos. Pero en Miami Beach está regulado. ¿Por qué? Porque pasaría lo mismo que el Coliseo de Puerto Rico. Ahí te aguantas. Si todos ellos se ponen de acuerdo y mañana te cobran una tarifa de $50, Se ¿te lo aguantas? fastidió el evento. Es que porque no tienes otra manera. ¿Es ahí o ahí? O No lo sí había o sí. pensado. No lo había pensado. Pues ya. No tienes dónde ir. No es como en la Florida, que tienen cuántos venues hay para hacer eventos en Florida. Un montón. Y que eso fomenta la competitividad. En la medida que lo que era el American Airlines, no sé cómo se llama ahora, Así. venue, Algo de cripto. te pongo un parking de $50, pues ya la gente va a decir, olvídate, me voy para el Hard Rock Stadium. Pero- En Puerto Rico, ¿tenemos esa opción? No la hay. Entonces, ahí es que como tú dijiste, cuando yo leí la ley, me chocó igual. Y ahí, tirándome a la calle, es que yo digo, ahora entiendo el propósito. Por eso. Y lo de Behind. los rates, esto es, como digo, debatible. Y eso lo pueden algún día mirar. Pero la realidad es todo lo demás que te requiere para operar un estacionamiento público. Es lo mismo en los 50 estados. Pero cuando te preparaste para el puesto y viste todas las leyes y reglamentos y dentro de la política pública de la gobernadora, que yo estoy en el comité, de eliminar regulaciones, ¿no viste o identificaste algo que puedan eliminar para hacer más fácil el proceso desde el punto de vista del comerciante? Pues, qué buena la pregunta. Desde el día 1, cuando yo vi la página del DACO, que está súper arcaica, o como operamos todavía a libretita dando multas, es la tarea número 1 que yo me he dado, ¿verdad? Como secretaria. Lo que pasa es que eso no me has visto todavía porque no hemos lanzado la nueva. Y es como yo se la hago fácil al comerciante cumplir. O sea, porque hay licencias y certificaciones que te da el DACO que te requieren 17 pasos. ¿Quién diacho hace 17 pasos? Yo misma miraba y yo cerraría la computadora Hay y... 6. Ya después de 6 preguntas estás de O más. todavía te requieren un montón de cosas que tienes que subirlas, formatos, eso es DocuSign. O sea, ¿por qué se lo hacemos tan difícil? Y en eso me he enfocado. De hecho, si te fijas, esta semana no tenemos página porque nosotros teníamos eso antes con renovaciones online. Y no me voy a meter en el revolú de renovaciones, pero por causas ajenas que no tienen que ver con el DACO, pero ahora vamos a lanzar nuestra página nueva y donde para mí, o sea, mi norte en este lanzamiento inicial es el comercio. ¿Cómo yo se lo hago? Más fácil al comercio cumplir con el DACO para evitar que estemos todo el tiempo en la calle multando y fomentar que quieran cumplir. Y lo otro es todas las licencias y certificaciones que nosotros damos, como también agiliza ese paso para todos esos profesionales o contratistas que necesitan ese registro y lo puedan obtener de una manera más fácil, ¿verdad? Y más óptima. Entonces, el tercer paso es que vamos a cambiar todo el proceso de querella, porque hay muchísimas querellas del DACO que no deben ser querellas.
Pero como ¿Cómo, no hay por un ejemplo, proceso cuál? de filtración, nosotros tenemos ley de condominio. Y hay Tremendo muchísimas... tostón. Es un tostón, pero nadie lo quiere. Ajá. Porque siempre dicen, sáquelo del DACO. Y yo, ok, tócale la puerta a la judicatura a ver si la quieren. No lo quieren. Ese es bregar con las juntas de Con vecinos. chisme vecino. Sí. ¿Sabes? Mucho bochinche vecino. Y es la verdad. Oye, Oye, pero hay mucha muchos gente sufriendo. pleitos Sí. que son meritorios. Los más complicados son los de las de filtraciones. Y siempre me dicen, y se lo enviamos al tribunal. Y yo, es que no lo quieren. Muchos dicen, se Y queda también- 3 años. Y también hay que ver otro análisis, el costo. Si tú vas al tribunal, ¿cuánto le va a salir ese titular? Versus en el DACO es gratis. O sea que a mí y muchas personas, y políticos y legisladores, yo le digo, yo no tengo problema si lo sacan al tribunal, porque en verdad eso es un asunto civil, no entiendo por qué eso termina en el DACO. En estados hay muchas salas especializadas Ujú. que trabajan con esos asuntos. Pero la pregunta es, como política pública que tú quieres fomentar, algo que es libre de costo, porque si lo vas a los tribunales te va a costar. O sea que de nuevo son preguntas que a mí no, porque a mí no me compete establecer la política pública, a mí me compete que las leyes se hagan cumplir. Lo que veo es que hay mucha intervención para evitar fraude, monopolio. Eso yo lo puedo entender, porque mira, por ejemplo, y es el próximo tema, en lo de energía. O sea, permitir los monopolios no es bueno en ningún sector. ningún lado. Y en esto de los parking, yo lo que decía es cuando es privado. Es mi terreno, yo lo compré, yo invertí, yo cogí el préstamo en el banco. Pero Venir ahí- alguien a decirme el precio es distinto al modelo que tú me estás hablando. Y te voy a decir la excepción de la ley. Cuando son multipisos, eso no es, el rate no lo establece el DACO. Esos quedan Oh. exentos porque hay una inversión. Hay una inversión ya. significativa en costo. Ya. Claro. Y entonces ya ese rate queda exento, pero ellos tienen, de igual forma necesitan una licencia de estacionamiento, que es lo mismo en los 50 estados, es lo mismo. O sea, ¿qué nosotros pedimos? Que tenga un seguro de responsabilidad pública, porque distinto a lo que dicen los letreros de los parkings, yo no me hago responsable. En Puerto Rico no opera así. En Puerto Rico, si usted tiene un negocio, usted es responsable por la O negligencia. sea, de está en usted. ese de no me hago responsable por lo que dejaste dentro del carro. Lo traeremos de responsabilidad, tú sabes lo que hace el tribunal Exacto. con ellos, ¿verdad? Ok. Pero es que no, y de hecho, y por eso es que el DACO quiere saber quién es el operador. Claro. Que usted sepa, una vez usted entra en un estacionamiento, quién es el operador, a quién yo le puedo reclamar. Que hay un boleto que te establezca la hora de entrada y la hora de salida, que pueden ser digital, pero tiene que haber un boleto. Eso te iba a decir, los Eh, apps como en Miami. Se pueden hacer, pero si en Puerto Rico si el consumidor siempre tiene derecho a tener un recibo impreso si así lo solicita. Ok. Y eso es ley. Si tú quieres un impreso, te lo tiene que dar el comercio, el operador. Otra cosa, el seguro, que haya iluminación. Uno de los que ustedes vieron en el operativo del viernes, yo Y entraba que usted ahí estaba diciendo, mira esas muchachas caminando por ahí por esa oscuridad. y todas eran muchachitas jóvenes. Y Bueno, oye, el multipiso que este que esté está al lado de la pavimentado. placita, eso que está esté al garete. pavimentado. Y esto es un requisito en la Florida igual. Esos pedregales, esto no se permite. Que hayan líneas, que se cumpla con la ley federal para los impedidos, que haya estacionamientos para las personas, ¿verdad?, impedidas. Se busca que tengas el permiso de uso, que cumpla, ¿verdad?, que esté registrado. ¿Y por qué? Y yo, ¿verdad?, viéndolo, vamos a hablar del operativo del viernes y para que la gente entienda por qué el DACO hace eso. Que yo le llamo el operativo del malcriado. Continúe. Ay, y los que no viste se ponen peor. Y le agradezco a la policía de Puerto Rico porque de verdad, si no, yo no me atrevo a tirarme a la calle. Amén. Los del Watusi, los de Calle Terra, que todos estaban en violación, todos. Entonces te vienen, ay, pero ¿por qué se meten? No te cobran 3 pesitos y 5 pesos, cobran 20. Entonces, yo me tiro a la calle. El primero, un lote gigantesco, abandonado, porque es que tampoco, no es que te lo pavimentan. Que te pudo haber salido una culebra. No tenía, Fácilmente. entre otras cosas. No tienen ni caseta, porque todos se lo quieren ganar cash. Están desde el carro, probablemente no tienen ni contrato de arrendamiento del terreno, porque a veces Ay. muchos de estos lugares cogen lugares baldíos, terrenos baldíos, y se hacen pasar por el dueño y empiezan a cobrar. Entonces tú vas Pero ahí hay donde otros ellos. delitos. Hay muchos. Pero en este caso, por ejemplo, uno de Watusi, él tenía permiso de uso, pero no tenía licencia de estacionamiento, y estaba registrado en Hacienda. Los demás, ninguno. Para lo que voy yo, él está ahí, ¿por qué? Porque aledaño a eso hay un montón de negocios. Y entonces él ve una oportunidad. Pues va a hacer un parking porque todo el mundo va a querer estacionar, pero esos negocios. Y esos negocios, para abrir, dime lo que pasan. Pasan
como decimos en el Guayacán, o sea, permiso de uso, Eso te iba a decir. bomberos, salud, ¿Cómo abriste licencia, sin- hacienda. Entonces, Y te piden cierta cantidad de parking. Le entonces paga el Ibu al diablo. pero entonces, etcétera, todos esos etcétera. comercios tienen que cumplir, pero el que está al lado, que se va con el fanny pack, con su carro, la sillita, te puede cobrar. Y eso es libre comercio. Ah, y Dios nos libre que el Estado vaya y fiscalice y le diga, ¿tú tienes licencia para operar? No, porque estamos metiéndonos con el libre negocio. Mire, no, el eje central en toda economía es el consumidor. El consumidor es el que le va a decir al comercio cuánto, o sea, el pago, cuánto deben cobrar, la oferta, demanda. Si tú tienes un consumidor que se sienten que todo el tiempo se están aprovechando de él, porque todos estos operativos se han vuelto virales en las redes, no por mí, es porque a todo el mundo lo ha pasado. Le dan share también, sí, pues O sea, se sienten sí, porque- identificados. Claro, Pero lo porque que es tú un dices, abuso. la clave de lo que tú dijiste para contestarle a los amigos de Libertad Económica, incluyéndome, es que la libertad económica funciona porque entonces tú tienes, ¿sabes qué? Ese negocio, en este caso parking, a mí no me gusta, yo uso otro. Así funciona en el mercado. Tienes que tener un consumidor. Pero en este caso, si no hay informado. opción y tú vas al Choliseo, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar el carro y irte a ver a Bad Bunny? Por eso yo, O sea, yo no puedes, cuando... tienes que parquear. Y si no hay opciones, ahí yo puedo Se validar. presta para monopolio. Eso y uno. Puerto Rico Exacto. es el lugar perfecto para crear estas circunstancias únicas donde se permite que se aproveche el consumidor. Y eso, y te he dado 1000 ejemplos. Y lo otro es el O sea, que fraude a de los veces- vale parking. Que te cobran, esa es otra cosa. Pero y otra cosa, y cuando tú pagas, porque también yo creo que Puerto Rico lleva tantos años que la gente mira para el lado. Entonces de repente tú dices, pues eso siempre se ha hecho, pero es que eso está mal. Si yo te estoy dando a ti $20, o sea, $20. ¿Y qué tú haces? ¿Tú te crees que ellos velan tu parking? Ellos se bajan. Sí. O sea, ¿tú te crees que te dan algún tipo de servicio? Ninguno. Entonces, ¿qué tú estás? Estamos regalando, chavos. Porque Eso es robo. entonces el problema que te dicen los mismos muchachos, pero es que yo siento que si no le doy el dinero me va a hacer algo, me va a dañar el carro, me puede agredir. Pues, en todas, y a tus amigos de Libertad Económica, yo puedo creer que el negocio, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes y yo creo en la libertad económica, en la libertad de los negocios y que debe haber un gobierno pequeño, o sea, bello. Pero un gobierno pequeño no significa que no va a haber un gobierno que existe, Un que gobierno no va a haber, como que zángano, decimos, exacto. the rule of law. Si tú no haces valer tus leyes, no va a haber comercio que funcione. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguir mirando para el lado? Ah, porque tienes miedo que este muchacho te haga algo. Mira el Coliseo, después del primero que se fue viral. Vayan ahora. Ya tú no ves a los muchachitos en la calle. ¿Te recuerdas los que se ponían los jaquecitos? Sí. De hecho, que la Con las luces. primera vez que yo fui agredieron a uno de los sargentos. Wow. Por eso ya aprendí, ahora yo me tiro con la policía, porque se ponen En el primer interesantes. operativo que salió de los conciertos de Bad Bunny, agredieron a un policía. Y estaba armado, era un sargento, tenía doble arma. Y el muchachito cuando lo van a parar, porque son de los que te cobran 20 misi con la linterna, y te cobraban $20. Y entonces ¿Y lo le van a arreglaron parar. No lo porque él lo empuja, el sargento cae al piso y cuando se levanta logra escaparse el muchacho y no lo conseguimos. Ah. Pero en el del viernes hubo uno que se puso, bueno, un momento yo me asusté porque estaba acompañado de otro muchacho y parece que iba a buscar algo. Como A mí fuera un me arma. entró, sí, como si fuera, te tengo que decir, paniqué, como decimos los boricuas. Gracias a Dios que estaba la policía y la policía intervino y nos ayudó. Pero por eso mismo es que se han salido por décadas con la suya. Entonces tú llegas a un Porque son oye, unos abusadores. La claro. playa. Ahora ir a la playa, tú le tienes que pagar a alguien que no es ni su Sí. terreno ni todo porque se paró ahí. Dame 5 Pero pesos. este tipo de conversación es buena porque cuando yo vuelvo al tema de lo económico, yo digo, que el economista le va a poner precio en el negocio. Y yo digo, pero mano, o sea, yo en el análisis digo, esto no es gas, esto no es medicina, esto no es gasolina, o sea, ¿por qué tenemos que regular los parkings? O sea, ¿cuál es la importancia de regular un parking? Pero ya un poco lo estoy entendiendo también cuando Sí. haces Sí, para fraude y monopolio, porque es libre mercado. una inversión multipiso, pues es diferente. Sí, ya es Eso es distinto. Los capitalism vales- chronism. Eso es Sí. capital chronism, que es distinto. Y lo de los vale parking que tú me mencionaste, ¿por qué hay tantos vale parking que no son vale parking? Porque esa tarifa no es regulada. Entonces, Ah. Si ¿entiendes? tú le pones el nombre vale parking, ya no eres regulado. Ya. No, tienes que pedir la Diablo. licencia. Tienes que tener licencia de parking anyway. pero pero están si eres fuera de vale control parking, los hoteles. entonces, pero los hoteles se tratan distinto porque es zona turística y ahí entonces, y hay una inversión y se les permite, o sea, ellos tienen más. Sí, porque hay uno, Y la libertad realidad que tú para puedes poner su escoger, voto. ahí sí que tú puedes escoger. el pues que no está en el vale. Choli, que me cogió de sangre como 20 veces,
que decía que era ballet, que te cobraba los 20 y pico de pesos. Bueno, en un momento dado llegaron a cobrar 35. Esto ocurría en Puerto Rico todo el tiempo. Si el diácono vaya a intervenir, tú estarías... Es más, en Bad Bunny, te garantizo que te hubiesen cobrado 60 pesos. 50, porque no tienes opción. ¿Qué vas a hacer? ¿Fuiste al concierto, Valerie? Sí, fui 2 veces, de hecho. Fui 2 veces. ¿Viste 2 veces? Fui 2 veces. Tú sabes que yo no quise ir porque me siento que sería... Yo decía, si me cogen una foto, ¿tú no pensaste? Después de todo lo que le dijo, y dijo de tu partido De y mi de partido. tu ideología. Y de mi y critico el tú tener, o sea, porque yo siempre digo, a mí no me causa ningún estrés que tú pienses distinto a mí. Yo creo que ya yo tengo la madurez. Hace 10 años, a lo mejor, tú sabes, la Valerie que iba a David la Colón, a lo mejor te iba a decir tal loca. Pero honestamente ya yo estoy que a mí no me molesta que pensemos distinto. Lo que sí te puedo decir que me choca que la gente utilice sus micrófonos o sus plataformas o su poder Para influenciar. para hablar mal al punto de que estos son todos así. Y ya eso es como... Pero por otro lado, ¿Tus hijos querían ir? ¿O por qué fuiste? mis hijos actually querían ir, pero no los llevé porque son muy chiquitos todavía. O sea, por más que hay unas canciones, son muy pequeños. Sí. Pero mira, por otro lado también te puedo criticar lo malo de las expresiones que él hizo en la campaña política, porque tú dices, oye, hay PNP que escuchamos tu música y no tenemos ningún problema que tú eres independentista y yo soy estadista y no hay problema alguno. Pero te puedo decir también, como te digo lo malo, lo que no me agradó, te puedo decir lo bueno. O sea, la vitrina que se ha convertido Puerto Rico por esta residencia que la ha hecho. Sí, es aquí lo impactante reconocemos. Y hay que reconocerse. Sí, eso es verdad. De la misma manera, por ejemplo, yo soy católica, soy cristiana, creo en Dios, enseño a mis hijos los valores, ¿verdad? Yo los he criado católicos, mi esposo es protestante. Sí. Y me dice, ay, pero ¿cómo te puede gustar el reggaetón? Él es hijo de pastor. Hijo de pastor, exacto. Mi suegro, que en paz descanse, era pastor. Y mi suegra, para todos los efectos, es pastora también. Y me dice, ¿cómo te puede gustar el reggaetón? Oye, me encanta. Te lo tengo que decir, me encanta Anuel, me encanta Daddy Yankee, me encanta Wisin. Pero viste la no le última de quiero Yankee sin decir malas palabras, Me sonríele a la encanta, vida. me encanta. Eso es lo que yo le digo a Ignacio. Vico sí no decía malas palabras. Vico, sí, amo Vico, sí. Yo fui al Perdóname, cumpleaños. mi canción favorita de toda la vida es Descara de Yomo. ¿Tú te recuerdas? ¿Cuál era esa? Descara de Yomo. Whatever, Vamos. búsquenla. Déjale caer todo el peso en la Es la vida, mejor canción de reggaetón de toda la vida. Pero fíjate, mis hijos ya saben. Yo le digo, tú estás escuchando esto. Y me dicen, ellos son medios americanos, te lo voy a decir como ellos lo dicen, porque ellos se criaron en Miami, estos 3 años. Me dicen, Mama, we don't believe what he's saying, we just like their music. Y yo, bello. Muy bien, perfecto. Y eso. Eso es lo que yo le dejo claro a Ignacio, ¿no te crees? Y lo otro que yo señalo es la hipocresía de, sí, el más humilde, pero todo el tiempo que soy la cabra, que soy el Sí. mejor, que eres el de abajo, el bagger, pero todo el tiempo Lo estás que hablando de pasa es que- Lamborghini y lo que hace de decir de A las mí también. mujeres. ¿Sabes? Escupirle en la cara, ¿sabes? Sí, A mí también me gusta el reggaetón, pero también le ponemos una responsabilidad a los reggaetoneros, que eso es una cosa que me críen los También. nenes, que sean el portaestandarte, que sean un ejemplo para la sociedad, que se... O sea, no, Pero hay que mano. enseñarle a los hijos. Ay, Claro, ahí es la parte, Tú estás ahí es la escuchando, parte. pero esto no es lo que nosotros creemos en esto. Pero ellos al final lo escuchan. Oye, como nosotros escuchábamos The Noise o Ajá. Playero. 42, Y 43. mi papá me cogía, yo cogía el cassette, que nos lo Sí. pasábamos en perpetuo, todo el mundo se lo grababa. Ahora yo se lo puedo decir, pero él me lo tenía prohibido. Pero igual, era parte de... Yo creo que ahora el tono ha ido, ¿verdad? Como quien dice, increciendo, especialmente como que tonos sexuales. Pero nada, es cuestión de hablarle a los hijos porque la realidad es que el reggaetón llega en todos lados. O sea, tú puedes estar en cualquier lado del mundo y vas a escuchar a Bad Bunny. Sí, yo creo que o Pero vas a cuando yo, escuchar me a va, Manuel, cuando yo me iba de un avión a Argentina, lo único que se estaba escuchando era pues, Ozuna. Ozuna, Por todo el lado. Nicky Jam todavía, tú vas a España, está súper pegado. Y en Colombia está pegadísimo. Anuel, donde quiera que yo voy. Mira, me recuerdo que fui a un concierto en Milán. Y yo quiero que tú veas los chamaquitos de 17, 18, 19 años Tarareando. escuchando canciones que yo ni sabía. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿pero y qué canción es esta? Esta es de hace 10 años. Se la saben todas. O sea, te estoy hablando de la A a la Z. O sea que, como ¿No digo, acordaba que él era como que reggaetonero? es de Levitown. Con eso te digo. Fíjate, coño, no me El acordaba. viaje es súper reggaetonero. Me sacó. Pero igual me encanta la salsa,
Pero nada, o sea que en ese sentido, con lo de Bad Bunny, ¿No te fíjate, sentiste? pensé que a lo mejor me iba a chocar, porque te tengo que decir que las elecciones era como que, ¿en serio yo tengo que leer? Pero ellos fueron bien sutiles en el concierto. Es que tú no... En el concierto sí, pero en la elección no. No, la Pero elección yo- fueron un poquito bar. Sí. Pero qué bueno que no sé si aprendieron la lección de que atacando a alguien, tú no vas a asumir. No, Esta yo- no es una al revés. estrategia. No es una Yo creo que estrategia. la Y ayudaron. ya sea en la política o en todo en la vida que tú hagas, tú tienes que aprender a Sí, sumar. Bad La Bunny ayudaron. fue el que les dio la escoba para barrer, para que sepan. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico fue bastante enfático en términos que le agradó, que no le agradó, y se vio en los números, ¿no? Esa campaña llevó a la gobernadora con una promesa de cambiar a la compañía que administra nuestro sistema de transmisión, que se llama Luma. Y en una de las tantas leyes y reglamentos tuyos, sé que tienes jurisdicción sobre, no Luma en particular, pero sobre el tema del consumo de energía eléctrica, si te hacen daño a un producto. No. ¿Cómo tú entras en ese tema de la energía? DACO es la agencia con la jurisdicción más abarcadora en términos de protección a los consumidores. Ujú. ¿Cómo entro en este tostón, verdad? Además de que sí, la gobernadora hizo su promesa de campaña y está consciente de todo lo que padecen los puertorriqueños con el servicio, ¿verdad?, que tenemos en el sistema eléctrico del país. Habiendo dicho eso, yo no soy parte del componente energético, a mí no me reúnen en las reuniones, o sea, eso lo quiero dejar bien claro porque eso no fue como que, porque DACO no tiene nada que ver con todo lo que es asuntos estrictamente de generación de energía, de tarifas, eso sí está regulado. Ahora, DACO entra cuando son derechos de los consumidores que han sido violentados. En este caso, yo participé de la vista esta famosa, que fue el 27 de mayo en la Cámara de Representantes, de un proyecto que hizo Pelle para investigar por qué Luma no había hecho nada con todas estas reclamaciones que tenían de gente que ha sufrido daño. Ella es representante de Cataño y Toa Baja. Ajá. Entonces, esta comisión, los asuntos del consumidor, que la dirige el representante Edgar Robles, de Arecibo, se habló de este tema y me invitaron y me pidieron que por favor estuviera presente y yo fui. Y a mí, como abogado, me chocó tanto porque la representante de Luma estaba sentada al lado mío. Creo que se llama Rebeca Maldonado. Y todas las preguntas era como que, sí, tenemos 1,828 reclamaciones, pero nosotros no respondemos porque gozamos de este relevo de Con responsabilidad. inmunidad. Ajá. Y yo no sabía de esto, by the way. Y yo la escuchaba y yo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es que hasta el gobierno responde si ha sido negligente? Pero esta compañía no. Entonces le preguntaban de 1,000 otras cosas, que cuánto ustedes se gastan en publicidad, o sea, cuántos millones. No podemos porque ese dinero viene de la compañía matriz, que si era cuántas, que si... Y todo era como que este rodeo para no ser transparente, para no tener que responder. Y yo salí súper molesta porque entonces los legisladores trataban de llevarla, pero obviamente ella seguía con los loopholes y a mí como abogada te tengo que decir que me ofendían sus contestaciones. Eso fue el 27 de mayo, yo recuerdo que yo salí esa semana siguiente, salgo de viaje y me dedico en el avión a empezar a leer. Y me leí y conseguí el Operating Agreement, veo que en efecto tenía razón, tenía este reloj de responsabilidad, me tomó un tiempo como que entender porque no emana del contrato. El contrato dice que ellos iban a peticionarlo. O sea que cuando Luma te dice, esto fue lo que pactamos, ellos no pactaron eso. El contrato lo que dice es que we will apply to, que ellos iban a ir de la mano al negociado a solicitar este relevo. Y el relevo se lo dan en una resolución posterior, o sea, es post facto de la contratación del contrato. El negociado de energía de Puerto Rico le concede inmunidad concede esto por una por los resolución bajones administrativa. Por todo. Por todo. Porque ellos dicen que no responden por negligencia crasa. Pero en nuestros tribunales, negligencia crasa es casi intención. Es que yo dije, ¿sabes? Que me cae mal como cliente y cogí mi carro y te pasé por encima. Básicamente es todo. Ellos tienen, por eso es que ellos dicen, ella dice inmunidad. En relevo, alguien te releva, ¿verdad? Es inmunidad, porque al final nadie lo asume. ¿Y por qué tú crees que el negociado dijo que sí accedió a eso? Yo no sé. Gente buena, yo solo conozco una. Yo lo que puedo Desconozco. pensar es que como Ellos querían que vinieran privados. el Eso es lo que puedo Junker pensar. que le entregaron no le pertenece, ellos estaban administrando el Junker, pues quizás por eso, porque a mí me choca, por ejemplo, a mí me entregan un carro estartalado y lo que pase con ese carro estartalado, que no es mío, que yo solamente lo estoy administrando, que sea 100% mi responsabilidad,
pues me choca. Sí, se debió pensar quizás nivelar la responsabilidad, 25-75, no lo sé, pero en este caso, como bien dice la secretaria, le dieron inmunidad, el gobierno tampoco responde, pues Total. a Dios que reparta suerte. Pero sí, lo que vuelvo, o sea, para mí, sí, y yo no estoy siendo, ¿verdad? Estoy siendo la abogada del diablo. Si yo fuese de la representación legal de Luma, diría, bueno, pero es que esto me lo entregaron así y esto estaba así, y o sea, dame dinero para arreglar la cuestión, Pero la dame dinero para contestación es que tú resolverlo. dijiste que lo podías mejorar y tú accediste a mejorarlo. Me Sí, encanta esta conversación. sí, Tú dijiste, yo puedo hacerlo, I can do it. Yo levanté la Ok. mano y fui a una subasta y dije, lo puedo hacer. perfecto. Pero en este caso, no sigue siendo mi propiedad. Así que yo creo que quizás lo que puedo pensar es, sin tener pues todos los elementos de juicio legales, pues decir, bueno, pues supongamos que pasó esto, se dañó tal enser. Pues la nevera se dañó a Juanito Tucupey. Pues de esa reclamación, 25%, 75%, no lo sé, pero a Dios que reparta suerte o que a la última la paga el diablo, no es una norma de derecho, Que aunque lo digamos. no pudiste erradicar por la inmunidad. O sea, ¿qué Sí, pasó? radiqué. Aquí voy, y todas te voy a contestar todas las alegaciones. Ok. Ay, estamos en el Puerto tribunal, me Rico, gusta. sí, en Puerto Rico está el Código Civil. Porque Ya. eso es lo que ellos dicen. Ujú. Ay, a mí me dijeron eso, levanto las manos y esto se hace. Ellos les encanta repetir, esto se hace en todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Ok, pero en todas las jurisdicciones de Estados Unidos no está el Código Civil. Y el Código Civil, que es derecho primario, o sea, porque he escuchado analistas que me dicen, bueno, tú puedes escoger. No. El Código Civil es ley. O sea, es fuente primaria de derecho. Aquí Luisiana es lo único que O sea, tiene. en Luisiana. O sea, que el Código Civil que dice que si tú eres negligente, ¿verdad? Si tú le ocasionas un daño a alguien, ya sea por culpa o por negligencia, tú respondes. Punto. Ah, que tú no querías que Luma responda. Tenías que ir a la legislatura. Y tú tenías que haberlo legislado. Y tú tenías que hacer una legislación especial. Porque el negociado no tiene derecho alguno en su ley orgánica para estarle dándole inmunidad. Ujú. Y mucho menos a entes privados. O sea, la autoridad no gozaba de esta relevo de responsabilidad. Y fíjate, al principio ellos dijeron que sí, y tengo que decir que ha evolucionado su discurso a decir, no, es verdad, ellos tenían algo. Pues si le anejamos el procedimiento en el recurso que hicimos en el tribunal, está anejado el procedimiento que tenía cuando tú sufrías un daño, que tú tenías que hacer para que la autoridad te respondiera, y dónde tú tenías que acudir, cómo llenabas la querella, cómo respondían. Eso está todo, no hay que reinventarse la rueda. ¿Qué yo vi? Después de todo eso, cuando yo me empapo de todo, llego a este caso, que en ese entonces lo llevó el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica. Ellos llevan un caso cuando se aprueba este relevo. Pero los tribunales no le reconocieron standing. Ajá. Ya. Pero ahí hay una disidente que es hermosa. Esto fue un panel de 3 apelativo. Y la disidente fue Grace Grana. Ajá. Y Grace Grana es una disidente que fue básicamente lo que yo utilicé para llevar mi pleito, diciendo, independientemente que ellos no tenían legitimación, aquí hay un alto interés público porque básicamente el negociado decidió obviar todo el derecho, Ya. tanto la separación de poderes, porque eso tenía que haberse legislado, por ende usurpaste el poder de la Asamblea Legislativa negociado. Y obviamente le diste un relevo a una entidad privada que no podías otorgárselo. Por ende, yo utilicé esa disidente, entonces en julio 22 finalmente, y quiero que sepas que esto lo redacté yo. O sea, el DACO no tiene grandes recursos, es una agencia bien chiquita, y entonces preparamos, fue una sentencia declaratoria, vamos al tribunal de primera instancia, de ahí entonces, como fue el 8 de agosto, radicamos el recurso de certificación, porque esto es algo de estrictamente derecho. Tribunal, esto iba a terminar el Tribunal Supremo independientemente, porque yo no estoy retando el contrato. Yo no estoy diciendo esto no es válido, no queremos esto. No. Es el derecho Lo de las damos personas a por reclamar. bueno. El contrato es que tú le quitaste al consumidor Ok. el derecho de poder reclamar. Entonces, esto es lo que nosotros estamos llevando. Sí. Y el Tribunal Supremo lo acogió. Ya. Entonces, nos dieron 15 días para dar nuestros planteamientos, a las alegaciones. Ya los radicamos el lunes pasado, ahora están corriendo los 15 días para ellos contestar. Pero lo que añadimos ahora en el Tribunal Supremo es que en una de las mociones el negociador le contesta al Supremo, bueno, y si DACO tuviese la razón, ¿verdad? En palabras finales le contesta esto. Pues entonces habría que ponerlo en la tarifa. Entonces yo le pongo al cago en Tribunal Supremo, es que no quieren perder, no quieren Esa perder. siempre es la contestación.
Entonces yo le pongo al Tribunal Supremo, de nuevo, que se lea el Código Civil. El Código Civil establece que el que responde es el que ocasiona ese daño. Y esto está legislado. Tú no quieres responder, vete a la Asamblea Legislativa y es una ley especial, les deseo mucha suerte. Suerte ahí. Sí. Y de hecho, pero digo, aproveché y anejé un caso de California. ¿Te recuerdas los forest fires que hubo hace poco? Sí. Los fuegos? Pues una de las compañías que ofrece, ¿verdad?, el sistema que da energía allá, va y lleva un planteamiento a lo que es el negociado de California, el equivalente. Y le pide que no, que si ellos podían ponerlo en la tarifa para ellos no tener que responder en los daños que miles de ciudadanos en California perdieron casa. Millones largos. ¿Y sabes qué dijo el negocio? No. Tú fuiste negligente, tú no diste mantenimiento adecuado al sistema, tú no hiciste lo de las podas de los árboles, por ende, respondes tú y tus accionistas. Y fueron 379 millones que ellos tuvieron que responder. O sea que no es cierto cuando ellos le ponen al tribunal en Estados Unidos esto, pero así, esto te va a la tarifa, no es cierto. Y la realidad, ¿por qué el Código Civil y hacerlo corto, no es para irnos a una disertación aquí legal? Pero ¿por qué el Código Civil establece eso? Porque lo que está detrás de esos artículos es que si tú no sufres de tu propio pecunio, si tú no respondes, No lo vas a cuidar. ¿qué necesidad yo voy a tener para mejorar o dar un mejor servicio o no incurrir en daño o negligencia? ¿Cuál va a ser mi necesidad? Y nuevamente no hay opciones, hablando de libertad económica de nuevo. O sea, ¿qué hago si no tengo luma? Sí. Exacto. Entonces, las placas no te van a dar para cierta cantidad de días. Se te va a acabar. O si no hay sol. Entonces, tengo que comprar yo una planta. Porque no hay opción. No es como en Estados Unidos. Me fui de Duke y me metí en tal compañía. O cogí gas. Y eso es de nuevo aquí explicando para los que... Porque yo sé que van a llegar los comments criticando y pues, conozco el público. Van a decir, tú estabas alabando a la socialista porque el DACO es de socialista. Yo, ay Dios mío, no me Y lo conocen escuché nada. y te atacaron, pero heavy con los parking. Pero fíjate, a mí me enviaron un post. Yo no lo he leído mucho, me enviaron una. Y a mí en verdad, lo de las críticas no me afecta. Yo sé que es parte del proceso. Lo que pasa es que ellos tienen que entender que en Puerto Rico hay leyes. O sea, y de nuevo, yo soy una funcionaria de gobierno y yo tengo que hacer valer la ley. Y todos los que critican, es bien fácil poner un post o decir 2 o 3 sandeces por ahí. Pues mire, si usted quiere cambiar cabildelo, vaya a la legislatura, cabilee, o tírese, métase en el ruedo político Yo creo que hay una y cosa... mira a ver si la gente lo favorece y usted utiliza cualquier puesto para hacer cambios. Y a lo mejor habrán cambios y futuros secretarios del DACO no tendrán las leyes que yo tengo para hacerlas valer. Pero lo que te puedo decir, que en esas críticas que escucho de estos ultra, que sorry, pero rayan en fanáticos, ellos no van a sumar con ese discurso. Nadie le van a llegar. ¿Por qué? Porque cuando tú te tiras a la calle, ¿qué es lo que digo yo? Tú lo que ves es un gran abuso. Y todo el mundo tratando de aprovecharse de la gente. Pero es que esos mismos que te critican, perdóname, Leia, ellos reconocen lo que es el cronicapitalismo. Es que no sé decirlo en español, el capitalismo pillo. O sea, es distinto. Porque los dos temas que estás hablando, lo que hemos hablado hasta ahora, parking y energía, estás hablando de fraude. Es distinto de yo hacer, o sea, no estás hablando de libertad económica y tú meterte en mi negocio. Exacto. Es que tú estás diciendo que es un vale cuando no es un vale. Es que dijiste que ese parking no es tuyo, es distinto. Eso no es libertad económica. Y ellos mismos tienen que reconocer, los mismos que la están criticando, que ustedes hablan de que no, salvo que haya cronicapitalismo. Y eso es lo que está pasando en estos dos casos. Y les invito a que hagan una reflexión y verifiquen todas las jurisdicciones los mismos requisitos. Es más, en Florida hay unos counties, porque eso lo regulan los counties, los condados, los municipios, que no tan solo te requieren iluminación y pavimentación, te requieren lo que dicen es paisajismo. O sea, que tienes que invertir para que las áreas se queden bonitas en Puerto Rico, porque en todas las esquinas siempre es un lote baldío, todo abandonado con graffiti. ¿Y qué va a ocurrir? La gente va a seguir poniéndolo más sucio. En la medida que tú tengas comunidades limpias, bonitas, la gente va a querer mantenerlas así. O sea que hay parkings que les requieren hasta eso en los Estados Unidos. Y de nuevo, y podemos hablar de por qué, si hay verdaderamente libertad económica, ¿por qué los bancos tienen la ley de 2 horas? Porque ellos no pueden... El banco es el de los chavos. Pero porque yo no te puedo cobrar 40% de un préstamo. Porque hay leyes. O sea que yo creo en la libertad económica. Lo que sí nunca voy a creer es que no me digas así que el Estado nunca va a intervenir. Tiene que haber, si el día de mañana, oye, la Constitución, vámonos a la persona. Nosotros somos libres según la Constitución.
tenemos derecho a la propiedad, al pursuit of happiness. Y eso significa que en verdad yo el día de mañana me voy por ahí y puedo hacer lo que yo quiera. No. Pero una cosa bien Pues lo mismo importante de aplicar el comercio. de su figura y de su forma de administrar es que usted ha hecho accesible a la gente el gobierno. ¿Y qué está pasando? Cuando tú haces ser accesible al gobierno a la gente y los educas de cuáles son tus funciones, de cuáles son tus pesos y tus contrapesos, pueden venir planteamientos que nutren a las agencias, como por ejemplo temas de libertad económica, temas de los consumidores. Y aquí el problema que tenemos en Puerto Rico, en las agencias, es que no son accesibles al gobierno en términos de educar, de tú decir, pues mira, contra, esto no funciona, que hay un tipo que me pone el precio, pero ¿por qué es que sucede eso? ¿Por qué es que el DACO, que es las preguntas que tenemos nosotros aquí día a día y que tiene la gente ahí, por qué es que el DACO se tiene que meter en ciertas cosas? Y yo, por ejemplo, tengo que reconocer el abuso que había contra los estudiantes en las viviendas. Pero como son chamaquitos, que se chupen el hongo, Pero, y pasa que con se los chupen la parkings sociedad. igual. Sí, así, no, lo de sagrado. ¿Y qué te metiste en los hospedajes de la universidad? Y otra cosa, o sea, y eso fue por confidencias de chamaquitos que no están pendientes al gobierno, que nunca en su vida, yo te lo garantizo a ti, que no saben ni cómo se llamaba el secretario de Educación de hace Es que 4 años. Valerita pega en TikTok. Pues estás haciendo el gobierno accesible a la gente, que la gente se le prenda la bombilla. Y eso es lo que queremos. Y básicamente, es una historia. El viernes pasado, por la calle Serra, yo estoy caminando por toda el área viendo, ¿verdad? Todos los fraudes en la calle, cobrando. Y cuando estoy caminando, dirigiéndome a esta gasolinera, que le estaban usando también de estacionamiento ilegales, Mira. escucho a esta muchacha que andaba, era una muchacha con 3 jóvenes más, eran 3 muchachos y ella. Y ella le decía, ay, es que él no se supone que nos cobre esto. Es más, si estuviera la secretaria del DACO, yo lo voy a escribir. Y de repente yo me lo paso por el lado y yo, hola. Y esa muchacha, Mira el juice. Mira el juice. era súper cómico porque ella me dice, Buenísimo. ella me miraba y me abrazó bien. Y yo, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Quién te cobró? ¿Qué te hizo? Y ahí fue que llegamos a este muchacho que... Ay, yo me imagino. Ahora, ¿a quién es que fue que le cobraste los 20 pesos? Mira con quién andan a la secretaria del DACO. Es que me lo imagino. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me gustó de eso? Que el mensaje está calando. Una de las funciones principales según nuestra ley orgánica es que tenemos que educar al consumidor para que precisamente el comercio mantenerlo honesto. Y usted tiene toda la razón que la página de internet... No, y vamos a lanzar una bien chévere. Pero una de las cosas que tú me ves bien activa en las redes sociales, me dice, ay, pero ella tiene que poner todo en video. Sí, lo voy a poner todo. Porque primero, ¿qué es lo que busco? Educar a la gente. Que ellos sepan que ese comercio o esa persona no puede hacerme eso. Que no se puede aprovechar. ¿Qué yo puedo exigir? ¿Qué le tengo que decir al comercio? ¿Cuáles son los precios? ¿Métodos alternos de pago? ¿Dónde está? ¿Me estás ofreciendo a mí un servicio para verdaderamente cobrarme? Otra cosa, que el comercio sepa, porque ahora no quieren que los grabemos, porque eso se va a virar. Pues usted no quiere que pues mire, cumpla con la ley. O sea, que tiene el efecto doble de educar a la gente y saber qué exigir, y el comercio, pues no busque que yo llegue, porque usted no quiere mala reputación. Mejora tu producto, mejora tu producto. Mira, en el Coliseo de Puerto Rico volvimos y todo estaba en cumplimiento. Y me decían, ay, yo quiero un video ahora, un video. De hecho, hoy subimos uno de los videos y pues con mucho gusto subo el video. Muy bien, eso está bien. Eso es lo que digo, que nutre el proceso, el hacer el gobierno accesible a todas las partes. Punto. Y me vas a ver, yo te confieso, no domino todavía el TikTok. Poco a poco, yo soy de la generación Instagram, pero el TikTok, las confidencias que nos llegan son buenísimas, y el punto es esto, que también la juventud sepa, mira, aquí estamos para servirle a todos ustedes. Lo de los parkings y los hospedajes, que son de gente joven, la puso a correr en el algoritmo de los chamacos. Sí. Porque quien me manda, mira papá, la amiga tuya es Ignacio. Yo entro a TikTok muy poco, entro más que nada a velarlo a él. Y mi algoritmo es de cosas de deportes mayormente, no me pone... Y la falta de educación lleva a que se cometan abusos también contra la gente que no tiene ese acceso. O sea que vamos a estar utilizando las redes sociales para que la gente sepa en todo tipo de industria cuáles son mis derechos que yo puedo exigir. Y nuevamente, yo creo que yo he sido bien justa, ¿verdad? Poniendo al lado lo de los estacionamientos, peajes, etcétera. Una de las cosas que ahí me topó, el conflicto de Irán e Israel. Cualquier otro secretario enseguida hubiese recomendado, vamos a congelar los márgenes de esto. La gasolina. La gasolina.
yo enseguida pedí una reunión con los mayoristas, me reuní con los detallistas, ellos me dijeron, nosotros nunca nos han reunido. Y yo, de verdad. Pero Valerie, perdóname, porque es importante que la gente sepa. El DACO también tiene jurisdicción sobre la gasolinera. Y yo sé que aquí hay muchos de ustedes y no quiero seguir en ese tema. Estamos esperando por el apelativo a ver qué pasa con lo de los enseres. Sí, el Supremo. Supremo. Tribunal Supremo. Ok, para que sepan, todo lo que han... Porque ya me ha pasado 2 veces con aires en mi casa. Este lo ha vivido. Es daño a cualquier cosa, tanto tu enser como a tu propiedad. O sea, no es que la nevera se me dañó nada más, es que si tu propiedad también sufre algún daño, porque sé de historia, ellos tienen que responder. Ahí estamos esperando por el Supremo. Pero también tiene jurisdicción sobre la gasolina, que es otro. Ahí hay más casos de que ahí tú te puedes cambiar de gasolinera. Pero sí tiene jurisdicción sobre los márgenes de la venta de gasolina. Pero recuerda que el DACO no establece precio. Nosotros todos los días en la página te vamos a poner los precios máximos y mínimos sugeridos. Recuerda que eso puede ser otra invitación para yo explicarle a la gente bien cómo es que operan la gasolina. Todo depende si tu gasolinera es de alto movimiento para tú ver las reducciones cuando el mercado sí lo refleja. Y eso pues podemos hablar un poquito más de lleno. Porque sabes que a veces cuando baja la gasolina, el precio, ay, pero ¿por qué en Puerto Rico no baja de inmediato? Porque recuerda que si tu gasolinera es de las que pide que las vuelvan a llenar, ¿verdad?, los tanques cada 4 o 6 días, no va a reflejar enseguida esa reducción. Porque ellos te la venden el día que van a llenar, o sea, el día que ese mayorista le va a suplir a ese detallista, la gasolinera, la gasolina, ese es el punto de venta. Y ahí tú tienes que dejarte regir por el mercado. O sea, que si ese día subió, te la van a vender cara. Pero si vas al otro día a llenar, a suplir a ese... Y se la vendieron más barata, pues viste la bajada. Y por eso es que tú ves las fluctuaciones. Y por eso cuando el DACO publica precios, siempre son sugeridos. Es cuál es el precio mínimo y cuál es el precio máximo. Nosotros, distinto a lo que han dicho, el DACO no impone precio en nada. Nosotros es que podemos intervenir cuando haya abuso. Pero el DACO no le dice a ninguna industria en Puerto Rico, es esto. Inclusive la tarifa de los parkings, ellos proponen. Y a base de los documentos se le aprueba. Y entre las cosas que evalúan, tráfico vehicular, las tarifas aledañas, en cuánto están, pero el comercio es el que lo propone. O sea, no es que yo te digo es esto y ya, ¿entiendes? O sea, que eso es algo que la gente a veces piensa que es que yo pongo el precio y me dice, ay, secretario, usted puede poner los precios de, qué sé yo, las medicinas de los diabéticos, y yo no establezco precios. Pero sí, cuando hay abuso, podemos intervenir. Y el ejemplo que iba a lo de Irán e Israel es que tú no me viste. Hay secretarios que congelaron y estuvieron 6 meses congelándole a todos estos comercios su margen de ganancia. Yo no. Yo enseguida evalué, vimos cómo se estaba estableciendo el mercado, me reuní tanto con los mayoristas y los detallistas para escuchar los 2 lados, porque uno tiene que saber escuchar y ahí tomar las determinaciones. Enviamos los requerimientos de información, analizamos cuál era el costo de adquisición del mayorista, cuál era el costo de venta al detallista y ese costo de venta, o sea, el detallista, la gasolinera, lo compré en tanto que se refleje en la bomba. Es consono, es razonable luego de los impuestos, lo que tú pasas. Y te tengo que decir que la mayoría la pasa. O sea, no tuvimos ningún problema con ninguno. Por ende, tú no viste en ningún momento que el DACO recomendó que congeláramos o precios o margen de ganancia. O sea que yo por eso es que cuando escucho todas estas críticas, que yo soy socialista y yo, Dios mío, no me conoce. No la conoce. Ni un poquito. No. Pero hay que aprovechar esa coyuntura también nosotros los empresarios. Tenemos la apertura de poder sentarnos y decir, mira, este reglamento, vamos, pues vámonos para la legislatura y ya. Si hay alguien que cree en empresas, en fomentar las empresas, que vengan de todos de esto, de los jóvenes, soy yo. Y de hecho, y por eso es que una de las cosas que siempre me he enfocado y le he dicho es cómo le voy a hacer más fácil el comercio cumplir. Y en estas estamos trabajando en la página nueva. Súper. Pero no le quita que siga siendo funcionaria pública y que yo voy a hacer valer la ley. Bueno, pues, cuando la lances, una de las paradas del tour, estoy mirando aquí a tu persona de prensa, es aquí en el che de la derecha. ¿Que lance qué? Cuando lances el web okay. en el tour. Sí, como todo el mundo está, como estamos acostumbrados a los jefes de agencia Mongo, todo el mundo está, she's snoring. No, sí, she's doing good. ¿Sabes qué? Me choca un montón porque yo digo, mano, en Puerto Rico ya se perdió lo de que she's yo doing quiero good. hacer el trabajo bien. Pero es que están tan acostumbrados a jefes de agencia Mongo, que no y están mediocre haciendo. que cuando alguien lo hace bien, pues entonces... Que no pues tienen esa cercanía con el país. Pero te voy a decir algo, yo todos
los operativos, las iniciativas que he tomado que tienen que ver con otras agencias, te tengo que decir que mis compañeros de otras agencias, lo que es Hacienda, OGP, el superintendente, la de familia, agricultura, y todo siempre, Valerie, lo que necesite. O sea que hay un compañerismo, o sea, Qué y bueno. obviamente una necesidad de implantar la política pública a la gobernadora y nos llevamos muy bien. Valerie, por último, ¿eso también es por ley que te tocó las placas solares? A mí me toca todo. Mira, yo digo que del muelle, eso me lo enseñó Alejandro García Padilla cuando me nombraron, sabes que yo reunía a los ex secretarios y Alejandro me decía, Valeria, a ti te toca todo del muelle para adentro, básicamente tú tienes jurisdicción en todo y así es, me he leído todo y la verdad es que el legislador le dio una jurisdicción bien amplia. Demasiado abarcador. Pero es bueno porque es para defender a los consumidores. De hecho, yo puedo llevar pleito si entiendo que va a ocurrir un daño. Yo puedo especular en el daño. ¡Wow! Pero eso es positivo porque en la medida, como Luma, por eso es que yo puedo decirle al Tribunal Supremo, exprésate, porque la verdad es que ellos ya están amenazando que te van a subir la tarifa. Eso es un daño y no lo pueden hacer conforme a derecho. Oye, y la industria de construcción, que hay mucho... En construcción también está en DACO, tú te sorprendes. Pero yo, fíjate, todos los que han pedido las licencias siempre me dicen, vale, y me ha tomado tanto. Y yo enseguida siento el personal, oye, comercio no puede estar, si yo pretendo que cumpla, yo no puedo pretender que les tome 6 meses algo. Pero ¿qué es O lo sea, que es lo la tengo industria bien solar? consciente. ¿Qué es lo que hay? ¿Mucho fraude en la solar? No, bueno, mira, to be honest y justa. ¿Cuántas casas hay de paneles, con paneles solares en Puerto 135,000. Rico? Pues, y a mí yo tengo 600 y pico de... ¿Qué caso? O sea que si siendo justa y analizando la industria, no es que es un % ínfimo. Ahora, me afecta a mí como DACO, porque antes tenía 0 y ahora tengo 600. Y obviamente estamos haciendo todo lo posible para atajarlo. Pero lo importante que sepa todo consumidor, tienen que leer ese contrato, porque muchos de esos contratos te obligan a mediación. Y al obligarte a mediación compulsoria, ya quitas al DACO como tu fuente, tu foro primario, Ya pagar, para poder resolver pagar. tus quejas y tus agravios. O sea que yo siempre digo, y si no entiendan, no firmen. Ok. Bueno, Podemos tenemos que... seguir hablando, Sí, tengo no, que tenemos volver. que traerte de nuevo porque me quedé porque no le quieren, porque no porque no quiere. O porque no le metemos caña a la otra, acueducto y alcantarillado. Ese es para la Necesitamos próxima. a la Super Valerie. Viene por Gracias. ahí, por ahí. Gracias por estar aquí. A Qué todos. gusto tenerle, licenciada. De verdad que Quiera. esperamos tenerte de nuevo. Saludos, Elías, a los Keep nenes going. y a los suegros y a tu papá. De verdad. Que estés bien, Valerie. Gracias y a ustedes. Nos vemos Gracias pronto. por la sintonía. Chao.